Su nombre es admirable. Su nombre es consejero. Su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Su nombre es admirable. Su nombre es consejero. Su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Oh, su nombre es admirable. Su nombre es consejero. Su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Oh, su nombre es Dios fuerte. Su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Su nombre es Dios fuerte. Su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Ese es su nombre, hermanos. Ese es su nombre. Amén. Dale un aplauso al admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor y confiamos que Dios nos va a hablar al corazón. Siempre animo a los hermanos a que revisen las cosas que se han compartido en el pasado, porque hay una gran bendición en volver a meditar lo que uno ha escuchado, que tienen las prédicas grabadas y demás, justamente para que uno pueda revisar lo que se ha compartido y así aprender mejor de qué se trata todo. Bien, hoy día vamos a comenzar, vamos a tocar un asunto de la lucha espiritual, tal como se encuentra en el libro de Efesios, con todo el contexto del libro de Efesios. Pero antes vamos a leer unos versículos que están, el primero en Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Juan 7, 37 al 39 dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 32, Hechos 2, 32 en adelante, dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y finalmente en 2 Corintios capítulo 10, verso 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Bien, la última vez que compartimos, hablé sobre la venida del Espíritu Santo. De los versículos que hemos leído ahora, al comienzo, vemos que para que el Espíritu Santo pudiera venir a este mundo, era imprescindible que se cumpliera una condición, y es que Jesús fuera glorificado primero. El Espíritu Santo viene luego que Dios glorifica a Jesús. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso hemos leído en Juan capítulo 7. Es decir, que la venida del Espíritu Santo a este mundo es la prueba y demostración de que Jesús está sentado en su trono, a la diestra de la majestad en las alturas, como dice Hebreos 1:3, y que es Señor de los cielos y de la tierra. Asimismo, la glorificación del Señor constituye el final de esa tremenda obra de redención que hizo Cristo por los hombres. Y apunta, además, al lugar al cual Él nos llama a estar, que es justamente su trono. Es decir, que con toda esta obra y con el final de esta obra de redención, llegando el Señor hasta las alturas, a sentarse a la diestra del Padre, Dios, el Señor nos llama a este mismo lugar, a que participemos de esta gloria, de este mismo trono. Y como dijimos la última vez que compartimos, la glorificación del Señor, que el Señor recibiera gloria, introdujo el reino de los cielos entre los hombres. Introdujo el reino de los cielos. Y hemos dicho que el reino de los cielos es ese reino espiritual, bajo el gobierno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que se introdujo cuando vino el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque se tenía al rey de este reino ocupando su trono en las alturas. Es decir, que el reino de Dios se inaugura con el rey sentado en su trono. Así es como Dios inaugura este reino. Y pues esto dio a los hombres que creen en Él la potestad de intervenir, participar en el mundo espiritual, lo cual no había sido concedido a nadie, excepto unos cuantos en el Antiguo Testamento. A partir de la venida del Espíritu Santo, todos los hombres tienen acceso al mundo espiritual, a las cosas espirituales,
a este reino espiritual bajo el gobierno del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Eso es lo que sucedió con la venida del Espíritu Santo. Y pues, obviamente esto dio desde un principio, ocasionó más bien, o dio origen a un tremendo conflicto cósmico entre la iglesia recientemente formada y el reino de Satanás. Se debía probar realmente quién es el que gobierna aquí en este mundo. Si es el Señor Jesús o es el diablo. El asunto del trono, entonces, que hemos mencionado en Hechos capítulo 2, resulta vital en todo esto. Y así, hermanos, podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos y en otros libros también, una narrativa de la serie de acontecimientos, de sucesos que describen esta lucha de la iglesia bajo esta perspectiva, bajo esta nueva luz. La venida del Espíritu Santo generó este conflicto tremendo, cósmico, en esta iglesia que había sido recién formada. Y pues a este respecto, la carta de Efesios es una carta en la que el apóstol Pablo deja claramente establecida esta lucha. Ahora bien, esta carta, haciendo un breve resumen, comienza introduciendo el supremo propósito de Dios desde la eternidad para con los hombres, que es justamente el trono del Señor, al cual Él nos ha llamado. El propósito del Señor es llevar a los hombres hasta la gloria misma. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso es lo que dice en el libro de Apocalipsis. ¿No es cierto? Un trono y todo lo que esto implica. ¿No es cierto? Sus objetivos, los objetivos de este trono, sus derechos, el alcance de su influencia, el honor del Señor que está ligado a Él, el gobierno que implica y el bien de todos aquellos que se sujetan a ese trono. ¿No es cierto? Bueno, y luego este libro de Efesios continúa trayendo a luz el maravilloso medio o instrumento o vehículo para la obtención de este propósito que Dios tiene. Y este vehículo, este medio es llamado iglesia, la cual somos nosotros en Cristo. En el libro de Efesios es como si la iglesia fuera traída desde la eternidad en los pensamientos de Dios y nos fuera presentada ahora, ¿no es cierto? Así es como la presenta el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Se describe toda la obra también de Cristo para que esta iglesia pueda ser conformada al pensamiento de Dios y ser así un instrumento verdadero. ¿No es cierto? Y finalmente, en el libro de Efesios, en los capítulos 4 y 6, el apóstol habla de las cosas comunes y cotidianas en la vida de esta iglesia y de toda la lucha espiritual que esto conlleva. Esto último que acabo de decir pondrá a prueba toda la revelación precedente, gloriosa, que fue expuesta al principio del libro. Y justamente quiero concentrarme hoy día en esta parte final del libro de Efesios, haciendo referencia
a un par de asuntos importantes. Bien, entonces, yendo al capítulo 4 de Efesios, y una vez que Pablo hubo presentado la iglesia, como lo hemos descrito, y en un movimiento perfectamente natural, pasa a considerar algunas consecuencias prácticas en la vida de esta. Sus palabras iniciales son de prueba y desafío. Entonces leemos en Efesios 4:1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora bien, hermanos, muchas veces no nos damos cuenta de que este gran propósito de Dios para con su iglesia se expresa como prueba de que no es algo meramente ideal o una visión, sino una realidad. Esto se expresa a través de nuestro andar digno de la vocación con que fuimos llamados. En las cosas comunes y cotidianas de nuestras vidas. Y en particular en este pasaje se nos dice que mucho dependerá de nuestro andar en humildad, en mansedumbre y paciencia, en soportarnos unos a otros en amor, con toda solicitud en guardar la unidad del Espíritu. ¿Esto nos desafía, hermanos? Hablando de la mansedumbre, hermanos, ¿cuántas provocaciones existen? ¿Cuántas molestias e irritaciones en nuestra vida? Todas ellas vienen a nosotros, hermanos, en un mismo día. En el curso del día, para hacer nuestras vidas, para poner nuestras vidas a prueba. Y hacer que muchas veces sea una contradicción a todo lo que profesamos. Y hacer indigno nuestro caminar en el Señor, contrariamente a lo que dice y nos exhorta el apóstol Pablo. O el desafío de permanecer humildes, hermanos. ¿No es cierto? El engaño de hacer mucho ruido, o procurar ser el centro de atención, de ser visibles, de que la gente note nuestra presencia en el trabajo, por ejemplo, o en un grupo de amigos. Ello y mil otras cosas contrarias a la humildad y mansedumbre. También dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, soportándoos con paciencia. Todo esto implica una verdadera batalla, una verdadera lucha. Una lucha tremenda, hermanos. ¿No es cierto? Y todas estas cosas estamos nosotros expuestos cada día, en el trabajo, en nuestro trato con los semejantes, en nuestra familia. ¿No es cierto? Y el enemigo es particularmente persistente y perseverante en cosas como estas. ¿Por qué? Porque estas cosas hacen de la iglesia una caricatura, hermanos.
y traen vergüenza al trono cuando no son como están en la palabra, cuando nos comportamos de una manera diferente, cuando reaccionamos de una manera distinta. ¿No es cierto? Y todas estas cosas pueden ser relacionadas a lo que podríamos llamar causas secundarias. Muchas veces en los conflictos uno pregunta a la persona y dice, pero es que este hizo esto o aquello. Ella dijo esto o aquello. Y entonces me enojé. Y creo que tengo derecho a enojarme. Pero hablar de esta manera, hermanos, sería ver las cosas como aparecen en la superficie. En la superficie, las causas, las razones. En lugar de ver la causa verdadera que está detrás, que es el mundo espiritual. El mundo espiritual. Detrás de toda acción, de toda actitud, de todo comportamiento nuestro, hay un antecedente espiritual, del que a veces no estamos conscientes, que a veces no conocemos, pero eso es lo que describe la palabra, eso es lo que dicen las Escrituras. ¿No es cierto? Por tanto, si estamos hablando de estos antecedentes, del trasfondo, la causa verdadera, espiritual que está detrás de todo esto, el apóstol Pablo en Efesios 3:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este versículo expresa la verdadera raíz, el origen de nuestro comportamiento, lo que está detrás del velo, hermanos. O como nosotros normalmente decimos, lo que está detrás del telón. ¿No es cierto? Ustedes saben que en los teatros hay una persona que se esconde. ¿No es cierto? Y a los que están haciendo la presentación, él va siguiendo el guión. Y a veces estas personas se olvidan o están por equivocarse, entonces ahí les dice alguna cosa. Les dice unas palabras. Por eso lo que está detrás del velo del templo en este caso, pero también podríamos hablar del telón, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está detrás del telón que origina nuestro comportamiento, nuestra conducta? Y el apóstol Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de nuestra mente, ¿no? Nuestra naturaleza humana funciona de esta manera, hermanos. Tenemos un espíritu, el espíritu del hombre, que imprime un sentir, un pensamiento en nuestra mente. Nuestra mente traduce este sentir del espíritu del hombre. ¿No es cierto? La mente lo traduce. Y al mismo tiempo reacciona dando una instrucción a nuestro cuerpo para actuar. Por tanto, espíritu, alma y cuerpo trabajan al unísono, pero todo en un instante, en una fracción de segundo. Por tanto, si hemos de cambiar nuestras reacciones, nuestra irritabilidad, por ejemplo, nuestras molestias, entonces debe cambiar el espíritu que nos gobierna. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús estaba yendo y pues tuvo que pasar por Samaria? Y los samaritanos no quisieron recibirle. Entonces Juan y su hermano le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma a estos?
¿Se acuerdan esa, no? Y el que les respondió, ustedes no saben de qué espíritu son. No saben de qué espíritu son. Entonces el espíritu es el que toma esta iniciativa, podemos decir. Y como decimos, si hemos de cambiar, debe cambiar el espíritu de nuestra mente. Debe gobernar el trono de la majestad desde las alturas. El espíritu del hombre debe ser gobernado por este trono espiritual del que hemos hablado al principio del libro. Y no el espíritu caído del hombre, sujeto a todo tipo de influencias espirituales y extrañas. ¿No es cierto? La naturaleza caída está sujeta a espíritus extraños que pueden afectar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Como dice en Efesios 6:12, escuchen, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice que está en el mundo espiritual caído, ¿no es cierto? Cosas que operan sobre el hombre carnal, sobre aquel que no conoce a Dios, sobre el hombre caído. Por lo cual el apóstol Pablo nos dice que debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, destruyendo fortalezas, derribando argumentos. En otra versión dice imaginaciones. Los hombres reaccionan tantas veces porque están imaginando las cosas. ¿No es cierto? Yo leo, por ejemplo, las noticias y veo en este tiempo guerras que existen en otros países, ¿no? Y pues leo todo aquello y yo veo que uno de los países que está en guerra, su presidente se imagina cosas. Se imagina. No es que está sucediendo eso en la realidad. Se imagina. Y por tanto, como se imagina, reacciona conforme a lo que piensa que puede suceder, que es una imaginación. Yo no pienso personalmente, no creo que en este mundo sucedería tal cosa, pero él se imagina y reacciona y se comporta pues a partir de sus imaginaciones. Y la palabra dice que tenemos que derribar esas imaginaciones. Tantas cosas nos imaginamos en la vida que no son la realidad. Ya sea que tengamos un comportamiento de un tipo o de otro, que reaccionemos de una manera o de otra manera, derribando argumentos, imaginaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que el hombre no está libre de pensar lo que quiere, hermanos. No. El cristiano debe llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice su palabra? Y debemos comportarnos de esa manera. Entonces, como podrán percibir, hermanos, estos principados y potestades espirituales pueden estar presentes en nuestra vida diaria más de lo que podemos imaginar. A veces pensamos que esto se refiere a alguna fuerza espiritual sobre una nación. No. La palabra acá está diciendo que eso puede afectar nuestro comportamiento cotidiano, nuestras reacciones. A veces hay unas reacciones fuera de control, absolutamente fuera de control, ¿no es cierto? Y por tanto la palabra dice que tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. ¿Me están entendiendo? Entonces estas cosas espirituales operan primeramente en nuestros lugares celestiales, en nuestro espíritu, afectan nuestro espíritu. Y por eso es que la palabra dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, ¿no? Afectan nuestro espíritu, luego se hacen patentes o manifiestas en nuestra mente y finalmente a través de nuestras acciones, a través del cuerpo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Nadie podría percibir naturalmente que esto es así.
ni imaginarlo. O sea, el hombre jamás va a pensar que sus actitudes tengan un origen espiritual. Jamás. El hombre natural, al menos, jamás. Esto no se podría imaginar jamás. Es algo que supera la ciencia ficción, hermanos. Pero es real. ¿No es cierto? Algo verdaderamente sorprendente y oculto a la vista humana. Por esto, hermanos, es que el apóstol Pablo ora para que los efesios reciban revelación. Es decir, vista espiritual. Vista espiritual que les permita ver estas cosas, entender estas cosas, ver cómo funcionan estas cosas. Y además, para que viendo estas cosas reciban el poder que hay en Cristo para vencerlas. Entonces, en Efesios 1, versos 15 al 20, vamos a leer algunas porciones. Justamente está hablando esto el apóstol al inicio mismo de esta carta. Dice, por esta causa también yo hago memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Fíjense lo que dice. Pide a Dios que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, para que este espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento, es decir, alumbre nuestra mente, para que seamos iluminados espiritualmente, para que sepamos, para que veamos el mundo espiritual tal como realmente es y sepamos lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y continúa, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis qué debemos saber. Aquí dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor quiere que conozcamos ese poder espiritual que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Sobre todo principado, poder y autoridad y señorío. No solo de este mundo, sino también del venidero. Quiere que sepamos para que eso también sea parte nuestra. Para que experimentemos el mismo poder. Hermanos, nuestras actitudes, nuestros comportamientos requieren del poder del cielo. No es que nadie acá voluntariamente es capaz de cambiarse a sí mismo. Y peor aún cuando son actitudes como las que hemos estado mencionando. ¿No es cierto? Se requiere fuerza espiritual, se requiere poder espiritual para derribar todas esas cosas que estorban, ¿no es cierto? Que obstaculizan nuestro comportamiento, que hacen que no nos comportemos conforme a la palabra, a pesar de todo lo que podamos saber. Como decíamos, que hacen de la iglesia una caricatura, porque la iglesia dice una cosa y se comporta de otra manera. Se necesita poder de lo alto. Y para eso se necesita revelación. Hermanos, ningún cristiano va a ir más allá de lo que le ha sido revelado. Ninguno. Hasta donde se ha revelado, hasta ahí va a andar. Puede dar vueltas alrededor. Pero cambio solamente hasta donde le ha sido revelado. Ese es un principio. Así es como Dios hace las cosas. Así es como Dios
Así es como Dios nos cambia, nos transforma. ¿Me están entendiendo? Entonces, hermanos, si alguno aquí no ha podido aún vencer su ira, por ejemplo, o su mal genio, o sus reacciones, debe saber que la manera que Dios ha provisto para que podamos vencer nuestras debilidades es celestial, es espiritual. Solo cuando el Espíritu Santo te revela estas cosas, tú eres capaz de verlas y de cambiarlas. El renovarnos en el espíritu de nuestra mente es lo que Dios quiere. En otras palabras, el renovarnos en los cielos de nuestra mente. A veces cuando hablamos de los cielos pensamos que es un lugar etéreo, fuera de nosotros, pero no. Por el Espíritu Santo que nos ha dado, el cielo está aquí adentro. Está aquí adentro, hermanos. Y cuando el Señor dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, está diciendo que nos renovemos en esos cielos. Que no haya nada, pues, impuro ahí, hermanos. Que no haya ninguna potestad, ningún principado, ninguna cosa que nos afecta. ¿Recuerdan ustedes la conquista de Canaán? La conquista de Canaán fue algo físico. Encontraron una ciudad física, Jericó, la primera. Hoy en día la iglesia, su primer encuentro no es pues con ese Jericó físico, sino un Jericó espiritual, al que debe conquistar, al que debe vencer, al que debe derribar en sus murallas. El Señor tiene que hacer esto, pero ese es el conflicto que tenemos hoy día. El Antiguo Testamento era la figura. La realidad espiritual para nosotros es los cielos. Ese Jericó está hablando aquí, derribando fortalezas, destruyendo fortalezas. Está hablando justamente de eso, pero en el cielo. ¿Me entienden? Todo lo que el diablo ha sido capaz de construir a través de nuestra vida pasada, de nuestros pecados, todas las cosas que se han forjado, se han establecido arriba. No se olviden que todo lo que tú haces aquí abajo en la tierra se ata en el cielo. Cometes un pecado acá en la tierra y afectas el cielo. Automáticamente. ¿No es cierto? Y por eso el Espíritu Santo nos ha sido dado ahora, para que teniendo acceso a ese cielo, podamos, por la gracia de Dios, cambiarlo. Y esa es nuestra herencia, hermanos. ¿Me están entendiendo? Entonces ya no es aquí abajo la cosa, es arriba. ¿No es cierto? Pero todo esto, como hemos dicho, implica un conocimiento y discernimiento espiritual. Más que cualquier otra cosa o práctica. Más que cualquier otra cosa que los hombres digan, es espiritual. Algunas cosas más sencillas que otras. Pero para las más complejas se requiere de poder espiritual. Y en todo siempre hay un trasfondo espiritual. Se requiere inteligencia espiritual para que el poder de Dios funcione, hermanos. El poder de Dios no es eficaz cuando no vemos o discernimos espiritualmente a lo que nos estamos enfrentando. Ni sabemos tampoco con claridad cómo se resuelve. No. A no ser que veas la cosa espiritualmente, no hay autoridad. Y entonces Pablo se dio la vuelta y reprendió al espíritu de esta mujer que andaba hablando de que ellos eran enviados de Dios. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos? Pero le habló al espíritu, porque lo discernió, que aunque predicaba aparentemente el evangelio, era otro espíritu.
y lo reprendió y lo echó fuera. Pero lo tenía que ver, se tiene que ver estas cosas. No simplemente pensar que hay algo ahí que tú tienes que golpear, no, lo tienes que ver. Si nos movemos de otra manera, simplemente seremos atrapados y derrotados en nuestra propia debilidad. Y todos nuestros conceptos y doctrina de esta iglesia gloriosa, de las cosas gloriosas de Dios, no contarán para nada. Simplemente se harán pedazos. Se necesita espíritu, poder espiritual. Bien, este es el primer punto. Ahora vamos a tocar algo sobre relaciones humanas, hermanos. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos 21 en adelante, hasta el capítulo 6, 9, es una porción bastante larga, pero voy a procurar resumirla. El apóstol dice lo siguiente, en el verso 21 del capítulo 5, someteos unos a otros al temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, en el verso 25. Capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Entonces, estos son fragmentos de este texto en Efesios 5, 1, 6, 9. Es una sección que trata de las relaciones domésticas, podemos decir. Esposos con esposas, esposas con esposos, hijos con padres, padres con hijos, siervos con amos, amos con siervos. Y todas estas relaciones, hermanos, presentan muchas oportunidades para expresar lo que tenemos dentro, así como también para la actividad del enemigo. El hecho es que, a semejanza de lo que hemos compartido en la sección precedente, a veces no tenemos la suficiente sensibilidad como para percibir las verdaderas causas de las tensiones y dificultades que encontramos o que confrontamos, que se presentan en estas relaciones familiares y sociales. A veces no nos damos cuenta. Y como les digo, vemos el efecto, vemos lo aparente. Pero aquí se trata de ver lo que está detrás, lo espiritual, en el medio. O sea, en nuestra vida, en la vida de otro. Pero ¿qué es lo espiritual? ¿Qué trono gobierna? ¿Entienden? Y al final, cuando no discernimos esto de esta manera, estas cosas terminan sacándonos de combate, nos ponen fuera de combate. Espiritualmente hablando, ¿no? Lisiando o afectando, anulando nuestra vida espiritual. Y a veces destruyendo nuestro testimonio delante de otros, cuando ven cómo nos comportamos o las cosas que hacemos. ¿No es cierto? Ahora bien, hermanos, algo que hacen los que ganan las guerras es aprender de sus derrotas previas. En una guerra no siempre ganas todas las batallas, a veces pierdes algunas. Pero es necesario aprender de las lecciones
que estas batallas implican o que han traído consigo. Entonces, muchas veces el enemigo viene a través de relaciones muy próximas, como las que hemos mencionado, ¿no es cierto?, a perturbar algo de mucho interés espiritual. Su propósito es siempre afectar lo espiritual, el trono del Señor, traer vergüenza al trono del Señor, hacer de la iglesia, pues, algo que no es lo que dice ser. Eso es lo que procura el diablo y utiliza cualquier argumento. Y estas relaciones sociales, cotidianas, del día a día, en nuestro trabajo, en nuestra familia, son una excelente oportunidad, ¿no es cierto?, antes de que se manifieste algo espiritual que Dios está trabajando en nuestras vidas, se presentan problemas justamente para perturbar todo esto, ¿no es cierto? Y lo peor es que nosotros no lo sabemos, pero el enemigo sí lo sabe, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, con relación a los hijos, muchas veces, donde el diablo puede jugar algunos trucos sucios con ellos, ¿no es cierto?, para perturbar un hogar cristiano, una casa. O puede ocurrir también con los padres, ¿no es cierto? A veces, como les decía, los problemas son humanos y simples y se pueden resolver de una manera sencilla, pero otras veces no. Tienen un alto contenido espiritual. Pero en cualquier caso, el trasfondo espiritual está siempre vigente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que el alcance de estas relaciones es presentado así en el libro de Efesios. Y como dijimos antes, frecuentemente no prestamos atención a las verdaderas razones que pueden estar detrás de estos comportamientos. Y entonces reaccionamos de una manera inapropiada y perdemos la batalla. No estamos lo suficiente vivos para el mundo espiritual, a lo expresado en versos tales como: no tenemos lucha contra sangre y carne. No estamos muy vivos, no lo vemos. O, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Imagínense todo lo que dice acá. O que debemos derribar fortalezas y argumentos, imaginaciones, engaños, mentiras del enemigo. El enemigo, acuérdense lo que dice en Apocalipsis, ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ha sido echado fuera del cielo, en Apocalipsis 12. Que los acusaba día y noche delante de Dios. Que les recuerda a Dios todos los pecados que cometemos y a ti también en tu conciencia. Y que te hace creer a veces que no tienes perdón o que has ido demasiado lejos. ¿Me entiendes? ¿No es cierto? O tampoco a veces conocemos, y la primera vez que hablé sobre la sangre dejé pendiente un asunto sobre nuestra lucha con el diablo, y aquí creo que encaja algunas cosas, ¿no? A veces se puede tener una conciencia impura, contaminada por el pecado, o cauterizada incluso por el pecado, a la cual acusa y manipula el diablo, porque tampoco lo vemos, no lo discernimos, pero está ahí detrás. O se puede tener una mente cegada por el diablo. Todas estas cosas son tomadas de la palabra, ¿no? No hay nada que yo esté añadiendo. Esto es tomado de la palabra. Por tanto, hermanos, necesitamos mayor conocimiento y discernimiento espiritual de estas cosas.
para resolverlas de la manera adecuada. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En el libro de Hebreos dice, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos ejercitados espiritualmente para ver las cosas como son realmente. Nuestras batallas, hermanos, deben ser en lo escondido de nuestra recámara, en nuestro lugar secreto, para luchar contra estas cosas. Como lo hacía el profeta Eliseo. ¿Se acuerdan del profeta Eliseo? Hubo una vez una batalla entre Siria e Israel. Y entonces el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Era el espía de Israel, pero en su cámara, en su recámara, oía todas las cosas que hablaba el rey de los asirios y después le contaba al rey de Israel. Y entonces los israelitas sabían qué debían hacer. Ahora bien, hermanos, la iglesia de hoy ha olvidado mucho de esta realidad del mundo espiritual, de la gracia de Dios, de los dones del Espíritu y del verdadero poder de Dios. Por temor a caer en el error que pudo haber habido en muchas de estas cosas, a veces han habido falsas profecías, sueños, visiones, que no se entendían bien, o que no eran de Dios, por último. Y otros, a causa de esto, la iglesia se ha cerrado un poco. Muchos grupos de cristianos se han cerrado absolutamente a esto. No quieren saber de esto. No quieren, tienen temor. ¿No es cierto? Y por tanto, la iglesia ha abandonado su lugar en las alturas y ha descendido a pelear en el valle. Con argumentos humanos, hermanos. En lugar de luchar con armas espirituales en los cielos. No debemos movernos por la apariencia de las cosas, hermanos, sino discernir qué trono es el que gobierna nuestras mentes. Si el del Señor o el del enemigo. Pero esto conlleva mucha disciplina del Señor y tiempos con Él. Estas cosas demandan tiempo y trato de Dios. Quiera Dios, hermanos, que nosotros que hemos recibido el Espíritu tengamos un espíritu así, de revelación, que nos haga conocer las cosas de Dios en los cielos, la obra de Cristo en las alturas, todo ese poder a nuestro favor. ¿Me están comprendiendo? Un espíritu así. Y demanda tiempo. ¿Cómo es que el Señor entonces nos enseña a discernir espiritualmente y a poder intervenir en el mundo espiritual? Porque las cosas que hablamos, hemos dicho, es por revelación, cierto. Pero ¿cómo es que el Señor lo hace de una manera práctica? Yo les voy a contar una experiencia que tuve. No es solo una, he tenido varias de este tipo, en las cuales el Señor me ha enseñado a discernir espiritualmente. Les cuento que, y esto que les cuento viene de años atrás.
Y cuento lo que viene de años atrás por un sencillo motivo, por una sencilla razón, para que vean que Dios desde un principio es capaz de enseñarnos estas cosas. Que no necesitamos de gran madurez espiritual para que Dios nos enseñe esto, sino que al contrario, estas cosas que Dios nos enseña nos pueden traer a la madurez. Y por tanto, Dios las enseña en nuestros primeros años de cristianismo. Bueno, yo me había convertido un par de años atrás y un día estaba caminando, yendo a mi casa luego del trabajo. Luego del trabajo estaba bajando la avenida 6 de agosto, les cuento. Y pues estaba caminando por la avenida 6 de agosto a mediodía. Yo percibía una lucha tremenda en mi corazón, pero no sabía qué cosa era, no podía interpretarla. Entonces estaba orando y bajando y todos los días hacía lo mismo. Entonces llegué a mi casa y tenía por costumbre en mi casa leer un devocional a mediodía antes de almorzar. Devocional que muchas veces he citado de Oswald Chambers, que me ha bendecido tremendamente. Bueno, entonces me puse a leer uno de los textos ahí del día que correspondía, y como en un instante, como que caí en un sueño instantáneo. Y en ese sueño vi una potestad ahí arriba. Era como un murciélago, un ave inmunda, un espíritu inmundo. La vi en el sueño, en ese instante. Era una visión, como un sueño muy ligero. La vi. Y lo interesante es que esta potestad expresaba un sentir. Y ese sentir era el que yo percibía en mi corazón cuando estaba bajando por la avenida 6 de agosto. ¿Entienden? Instantáneamente aprendí que lo que yo había percibido en mi corazón era algo espiritual. No sabía qué cosa había sido eso espiritual. Pero con esta visión, con este pequeño, corto sueño, vi que se trataba de una potestad. Entonces relacioné las ideas. Esa lucha es por esto. ¿Me estás comprendiendo? Entonces Dios utiliza muchas veces justamente para enseñarnos a discernir el mundo espiritual en nuestros corazones. Dios utiliza muchas veces sueños, visiones. ¿Me entienden? Que vemos como si fuera una película, ¿no es cierto? Con los cuales percibimos y sentimos algo que lo hemos percibido en nuestro corazón. Por tanto, estos sueños y estas visiones interpretan lo que hemos sentido en nuestro corazón, pero que no podíamos traducir, porque no conocíamos el mundo espiritual. ¿Me entiendes? Lo que Dios nos estaba tratando de decir. Lo mismo ocurrió con Nabucodonosor en el libro de Daniel, en el capítulo 2. ¿Se acuerdan que tuvo un sueño y vio una imagen, una estatua, cabeza de oro, pechos de plata y cosas así, ¿no es cierto? Y él vio ese sueño, tuvo ese sueño, pero no sabía interpretar qué cosa era. Pero evidentemente era un sueño de Dios. Era Dios queriéndole decir algo espiritualmente. El espíritu tiene que ser traducido por nuestra mente. Por eso incluso hay un don del Espíritu Santo, discernimiento de espíritus, discernimiento espiritual. Porque tiene que ser traducido para poder entender al espíritu o lo espiritual. ¿No es cierto? Y en este sueño de Nabucodonosor vio todo eso y ninguno podía interpretar lo que había visto hasta que llamaron a Daniel
Y él dijo lo siguiente: y a mí me ha sido revelado este misterio, Dios les reveló, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¡Qué tremendo! En otras palabras, este sueño Dios le había dado a Nabucodonosor y a Daniel le dio la interpretación para que le dijera al rey las cosas que percibía en su corazón. Entonces, en este ejemplo de que yo les he dado de lo que me pasó a mí, fue también así. Yo percibí algo en mi corazón y no lo podía interpretar, no sabía de qué se trataba, de qué era, hasta que tuve ese sueño, esa visión. Y con esa visión até los cabos. Y saben que a partir de entonces, hermanos, todo lo que sube a nuestros corazones, podemos discernir espiritualmente lo que Dios nos está diciendo, sin necesidad de visiones ni de sueños, porque ya hemos aprendido cómo es que Dios dice las cosas en el mundo espiritual. ¿Me están entendiendo? Hermanos, es algo así. Para mí ha sido algo tremendo de la gracia de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno, hermanos. De la gracia de Dios. Hermanos. De la gracia de Dios. Dios quiso enseñar algo. Y yo se lo transmito a ustedes. Porque yo sé que aquí muchos de ustedes a veces tienen sueños, tienen visiones. Pero estos sueños y visiones lo que quieren expresar es algo que Dios ya ha puesto en su corazón. Y tienen que tratar de interpretarlo a través de estos sueños, de estas visiones. O pueden haber otras maneras como Dios hace las cosas. Pero el punto es que aprendas a discernir lo espiritual. Y muchas veces Dios después me ha llamado la atención. A veces haciendo trámites. Una vez estaba haciendo trámites para aprobación de unas cuestiones. Y en un determinado momento el que me estaba haciendo el trámite me dijo, vamos a aplicar esta norma, esta regulación. Yo estaba desesperado porque me había tomado un montón de tiempo hacer estos trámites. En ese instante tuve un sentir en el corazón, como diciendo, ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Pero yo me precipité. Y dije, listo, para salir del problema. Hasta el día de hoy no puedo resolver los demás. Pero Dios me había advertido. Dios me había advertido. Y no presté atención. Y así a través de mucha experiencia y de la práctica y de las cosas cotidianas de esta vida, Dios nos enseña a interpretar, a discernir el mundo espiritual y a movernos de acuerdo a lo que corresponde. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? ¿Sí? Y esto lo he dicho, me ha sucedido quizá unos 2, 3 años después de convertido. ¿Para qué? Para que todos acá que tienen esa edad pues digan, ¿y yo? ¿Dónde estoy? ¿Me entienden, hermano? Para que no piensen que esto te viene cuando tienes 15 años, 20, 25, no. Es al principio de tu vida espiritual, porque se necesita este discernimiento espiritual. Amén. Bien, ustedes perciban entonces que estas porciones que hemos compartido sobre asuntos prácticos de la vida de iglesia se encuentran en 2 extremos del libro de Efesios. Al principio, la majestuosa revelación y presentación de la iglesia, ¿no es cierto?
que hace Pablo al comienzo del libro, y después la exposición de la lucha que ésta tiene en el capítulo 6 del libro de Efesios. Dos extremos. Por una parte, la presentación inigualable del pensamiento de Dios, que es esta iglesia, y por otro, en el otro extremo, su lucha contra esta miríada de espíritus malos. Y entre ambos extremos encontramos al esposo y la esposa, a la esposa y el esposo, a los hijos y los padres, y así sucesivamente. En el medio. Yo les pregunto, ¿piensan ustedes que esto es una casualidad? ¿Piensan que es una casualidad? Hemos compartido algunas cosas prácticas del capítulo 4 del libro de Efesios. ¿No es cierto? Y hay otros versículos que se podrían mencionar en ese capítulo, 4:17, etc., que contienen asuntos relacionados a nuestra conducta y comportamiento en relación con la revelación que había sido dada antes. Es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo lo siguiente, escuchen, a no ser que cuiden estas cosas prácticas, estas relaciones, toda la revelación anterior no cuenta para nada. Y de igual manera, al concluir el libro, en el versículo 6:10, se aglutina tanto la revelación como nuestra conducta. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, hermanos, el lidiar con las cosas cotidianas y triviales y comunes de nuestra vida diaria son parte de nuestra lucha espiritual. Y un gran asunto del trono del Señor. Tanto o más como si tuviéramos un combate directo con el mismo enemigo. Entonces, para terminar, notemos que todo lo que hemos compartido tiene serias implicaciones. Primero, como dijimos anteriormente, podemos tener toda la doctrina de la iglesia, como en Efesios 1:3, capítulos 1 al 3, sin una vida y caminar correspondientes, lo cual va a sabotear todo. Podemos tener todos los conceptos de la iglesia y de la obra del Señor a su favor, pero ¿funciona? ¿Realmente funciona en nuestras vidas? ¿Estamos realmente en este camino? La respuesta solo se va a encontrar en nuestro comportamiento y caminar diario, hermanos. En aquellas relaciones y cosas comunes que hemos citado. Esa es realmente la respuesta. Entonces, si todavía no has podido lidiar con estas situaciones domésticas de una manera efectiva, si estás luchando con ellas, si te expresas todo el tiempo, es un marido tan complicado, o es una mujer tan difícil de entender, ¿no? Si estás si estás luchando por sobrellevar estas relaciones y percibes que no puedes llegar muy lejos, quizá habría que preguntarse si no te está faltando un mayor respaldo, un mayor conocimiento y discernimiento del mundo espiritual que te permita vencer.
Como dijimos anteriormente, nuestra lucha con principados y potestades espirituales puede estar presente en nuestra vida cotidiana más de lo que podemos imaginarnos. Y esto no se aplica solo a los asuntos domésticos que hemos tratado hoy día, ¿no? Sino a los muchos otros tratados en el libro y que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Debemos tener y desarrollar, hermanos, una dinámica espiritual tal que nos permita resolver todas las situaciones en general. Cuando las traigamos, todas estas cosas, al ámbito adecuado y reconozcamos que son parte de un gran conflicto espiritual, en el cual no solamente está en juego nuestra vida espiritual, por decir así, sino la honra del Señor, la gloria de su trono. En realidad eso es lo que está en juego. Si traemos al ámbito espiritual y entendemos estas cosas, entonces quizá las cosas empiecen a cambiar de una manera sorprendente. Amén. Amén, hermanos. Es eso. Nos ponemos en pie, por favor. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, tu bendita palabra, por todo lo que tú has traído para con nosotros a través del apóstol Pablo. Gracias por la obra que tú hiciste en este hombre y porque has sido capaz de ponerlo por escrito y bendecirnos hasta nuestros días. 20 siglos, Señor. 20 siglos han pasado, Señor, de todo lo que tú hiciste en este hombre que ha bendecido a tantos, Dios. Oramos que tu palabra, Señor, que lo que se ha compartido venga acompañado de tu gracia, de tu revelación, de una mayor revelación de tu espíritu. Señor, que nos permita entender el mundo espiritual, que nos permita avanzar en esa dirección de ser conformados como hombres espirituales a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Que toda tu obra a tu favor en los cielos nos sea comunicada, que seamos sabios, entendidos en tus caminos y en tus propósitos. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén. Su nombre es admirable. Su nombre es consejero. Su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Su nombre es admirable. Su nombre
Ese es su nombre, hermanos. Ese es su nombre. Amén. Dale un aplauso al admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.